Ahora sí, damos la bienvenida a nuestra segunda invitada, la ingeniera Sofía Espín. Ahora ella es parlamentaria andina. Con ella vamos a hablar de varios temas de coyuntura política que vive el Ecuador y también de la supuesta crisis en la revolución ciudadana. ¿Cómo le va, ingeniera? Bienvenida. Bueno, buenos días. Un gusto para mí estar en Ecuador en directo. Los extraño. Nosotros también, a los tiempos. Sí, a los tiempos. Ahora, aprovechando los micrófonos de Ecuador en directo, pues para invitarlos a mi rendición de cuentas el 31 de este mes. Lo más seguro es que sea en la Casa Legislativa, en donde vamos a informar lo que se hizo durante el último año. Obviamente ahora ya estamos como parlamentarios andinos, pero es la obligación, no es por ley, tenemos que informar lo que se hizo antes y también contrastar lo que hizo la asamblea anterior con esta, entre comillas, nueva asamblea y lo que estamos viendo los ecuatorianos. ¿Qué lectura tiene usted de esta nueva asamblea que lleva menos de 2 meses, no? Exactamente hoy día, 14 de julio, cumple 2 meses. Estamos hablando de una asamblea que ha priorizado callar a la oposición política, maltratar a la oposición política, sancionar de manera excesiva, exagerada, abusando del poder que en este momento tienen, porque cooptaron todos los espacios, comprando asambleístas, a varios asambleístas de la Revolución Ciudadana. Y ahí quiero poner 2 casos. El caso del señor Ronald González, que por llevar un megáfono le suspenden 3 meses de su labor legislativa de manera ilegal, porque en ninguna parte de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, porque usted lleve un megáfono para tomarse unas fotos, resulta que lo iban a suspender de tal manera. Él no agredió a nadie, él no insultó a nadie. Y lo mismo están haciendo con la asambleísta Mireya Pazmiño, que la sancionan por haber dicho que se está presentando una ley, ni siquiera personalizando a ningún asambleísta, sino diciendo que se está presentando una ley fascista. La sancionan con, me parece que 2 meses, un mes de suspensión. Pero al asambleísta afín a ADN le dan 8 días de suspensión, diciendo que es por un tema de haber hecho un dibujo, cuando eso no es lo realmente grave. Lo realmente grave es cómo llegaron tantos familiares a estar enrolados en la Asamblea Nacional. Y ahí sí, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y con la experiencia que tenemos de haber estado allí, se los expongo. Es clarísimo. La Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que está prohibido de todo legislador pedir cargos públicos, y la sanción es la destitución. Entonces, estas cosas son omitidas por el CAL, y entonces a los asambleístas de la Revolución Ciudadana se los mide con una vara, y a los asambleístas afines a la tendencia política que en este momento encabeza la Asamblea Nacional, la nueva asamblea entre comillas, resulta que a ellos se les permite este tipo de cosas que deberían ser judicializadas. Es decir, para un poco ir abordando justamente ese caso, el presidente de la Asamblea, Nils Holzen, afirmó y dijo pues que había pedido la desvinculación de funcionarios, ¿no?, que tenían parentesco, pero no se puede decir que él desconocía. Seguramente conocía, porque quien hace los enrolamientos pasan por el área administrativa y seguramente pasa por el CAL. Pero todo esto debe ser investigado, es decir, la sanción que le han dado al asambleísta de ADN, al joven asambleísta de ADN, de 8 días de suspensión no es suficiente. Lo correcto es que vaya al Comité de Ética y se analice, e incluso que la Fiscalía inicie un proceso de análisis de lo que ha ocurrido, porque aquí podría haber, primero, una ruptura de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que prohíbe gestionar cargos públicos, y segundo, posiblemente tráfico de influencia. Entonces, todo eso tiene que ser investigado. Pero claro, eso es investigado, también, ¿no? Eso es investigado cuando es un asambleísta de la Revolución Ciudadana. Ahí nos persiguen, ¿verdad?, nos exilian, pero en el caso de un asambleísta afín a ADN, pues ahí hay un absoluto silencio y se le da una sanción menor. Entonces, estas cosas son las que están pasando, y por otro lado, más allá de acallar y agredir todo el tiempo, y ahí sí permiten que se insulte a la bancada de oposición, que además es una bancada numerosa que representa a millones de ecuatorianos, ahí no se dice nada. Lo último que ocurrió
la agresión a nuestra compañera Viviana Veloz es profundamente dolorosa, ¿no? En otra mujer, agrede a otra asambleísta mujer, no tiene ningún empacho en agredir a una asambleísta, expresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, diciéndole prácticamente, endilgándole una responsabilidad que nada tiene que ver de un hecho nefasto que nosotros desde el primer momento hemos con dureza hemos sancionado, se ha expulsado de la bancada al señor Díaz, la presidenta de la Asamblea de la Revolución Ciudadana con mucha fuerza ha dicho que no podemos tolerar y pedimos que se investigue. O sea, hemos hecho lo que corresponde, pero no deja de ser un hecho doloroso, pero también no es ético y no es correcto que la bancada ADN tenga esos pronunciamientos. Y por eso yo felicito a la bancada de la Revolución Ciudadana de que se retiraron de la Asamblea Nacional y han pedido unas disculpas. No podemos normalizar ese nivel de agresión y de mentiras, ¿no? Y de infundios y de generar odios en un lugar en donde lo que tiene que primar es el debate político, que es la Asamblea Nacional. Ingeniera, se cuestionan mucho las decisiones de la bancada de la Revolución Ciudadana porque se dice, o es la narrativa que tratan de imponer, de que ustedes han protegido, de que ustedes como bancada de Revolución Ciudadana sabían del hecho y han tratado de taparlo, cosa que ha sido desmentido, ¿no? De hecho, a primera instancia, en el momento que se hizo público, automáticamente salieron a manifestar que el señor estaba fuera de las filas y expulsado. Esto realmente es así como para aclararle a la ciudadanía y decir, en el momento que la bancada se enteró, dijo, no va más este señor aquí y que se investigue y que le caiga todo el peso de la ley, porque tratan de imponer otra narrativa. Mire, la Revolución Ciudadana tiene ya 9 años siendo acosada, intentando ser destruida, levantando mentiras e infundios durante 9 años. Intentaron quitarnos el partido político, de hecho lo hicieron, tuvimos que aliarnos con otros movimientos para volver a tener partido político y más allá de ese continuo acoso e inventos en contra de la Revolución Ciudadana sigue allí y no se va. Entonces, esta es otra de las mentiras, yo creo que la fuerza con la que se ha expresado nuestra compañera Luisa González, pidiendo que la justicia actúe, dándole soporte jurídico a las víctimas y poniéndonos siempre del lado de las víctimas, está clarísima nuestra posición. Lo mismo ha hecho nuestra compañera Viviana Veloz, que yo también me enteraba, debo decirlo, por su intervención en el Pleno de la Asamblea Nacional, cuando dice yo fui víctima también de una agresión sexual, y eso es durísimo. Y a esa persona tú le dices que está del lado de los victimarios. Por favor, entonces tiene que volver el respeto y la posibilidad de parlamentar en la Asamblea Nacional. Como se está llevando las cosas adelante, no vamos hacia ningún lado, se convierte en una asamblea de odios, de discriminación. Y esto no es correcto para la democracia. Entonces, nosotros estamos acostumbrados, sabemos que es una estrategia permanente de minar y golpear a la oposición política de un país. Porque, por supuesto, el gobierno nacional quiere mantener, si es posible, reelegirse todas las veces que pueda, con todas las facilidades que le dan las instituciones del Estado, el Consejo Nacional Electoral, las facilidades que le dieron el Consejo Nacional Electoral para que haga lo que quisiera en la elección presidencial pasada. Acabo de escuchar también al doctor Campaña cómo expresa claramente lo que está ocurriendo en el Consejo de la Judicatura y cómo se quieren tomar la justicia, y por supuesto coincidimos. Entonces, tenemos también que rechazar y hacer un llamado de atención a los ciudadanos, decirle a los ciudadanos ecuatorianos que tenemos que estar pilas ante esos ataques infundados en contra de la Revolución Ciudadana, porque eso es lo que quieren. Por supuesto que quieren que la ciudadanía se aleje de la Revolución Ciudadana y los ciudadanos no pueden permitir ese alejamiento de un movimiento que siempre ha pregonado y ha trabajado porque el Ecuador mejore. Eso es lo que quiere la Revolución Ciudadana, esos son los principios de la Revolución Ciudadana. Pero ingeniera, a ver, la ciudadanía tiene que estar pilas y aquí tengo que ser un poco, digamos que dura y enfática con la Revolución Ciudadana. Pero ¿cómo se va a poner la Revolución Ciudadana pilas para que no se le sigan llevando los asambleístas, ¿no?, a través de estas prácticas constantes de persecución para que abandonen sus filas? Porque entendemos, ¿no?, que los persiguen hasta llegar al punto en que los obligan a llenarse de mentiras para desvincularse de la Revolución Ciudadana. Yo creo que ahí también tienen un trabajo fuerte ustedes. Y más allá de que yo siempre lo he dicho, el que tenga que irse, que se vaya. Perdón que discrepe contigo. Pero llevársele, bueno, los que se quieren ir, y yo creo que es una autodepuración desde mi punto de vista, o una depuración que se haría
en el momento que hay gente que tal vez no tiene la convicción de estar en un partido político y decide tomar otro rumbo, pues que se vayan. Yo no creo que hay que detener a ninguno. Pero ¿cómo ustedes enfrentar esos acosos que tienen? Porque los viven teniendo. Yo estoy segura que incluso usted los puede ver tenidos. Están atrás de ustedes, buscándoles, escarbándoles para decirle, hey, o te vienes, o te hundo, o te destruyo. ¿Cómo enfrentan eso desde la Revolución Ciudadana? Ahí hay dos análisis que hacer, y lo que yo decía cuando decía los ciudadanos tienen que estar atentos, ¿no? Y tomaba una frase que la traje para este programa, ¿no? Si no tienes cuidado, a los medios de comunicación harán que odies a los oprimidos y ames al opresor. Y eso ocurre desde los grandes medios de comunicación y desde la narrativa gubernamental que buscan que la gente se aleje de quien defiende a los oprimidos y se vaya del lado de quien los oprime. Ahí está lo que está pasando en salud, ahí está lo que está pasando en educación, ahí está que no cambia nada en seguridad. Todas las leyes aprobadas en el periodo anterior y en este periodo, porque ya están las leyes ahí que ellos han querido aprobar, las leyes económicas urgentes, y no pasa nada, nada cambia, y nosotros en la costa lo sabemos y en Guayaquil lo sabemos, que en términos de seguridad nada cambia. Y eso es lo que están haciendo ellos. Entonces, ese discurso es el discurso que seguramente, y todo el tiempo, como usted está diciendo, Carlita, utilizan dentro de la Asamblea Nacional para decir, salte de la Revolución Ciudadana. Exacto, y vente acá. No, yo no dudo. Y te inventan y te persiguen. ¿A usted le pasó eso en algún momento? No, a mí no. Es que hasta te inventan, te persiguen, te sacan cosas de tu abuelo, tatarabuelo para presionarte. Hay dos análisis. ¿Alguna indirecta hubo o no? Jamás a Sofía Espín. Hay dos análisis que hacer. Por un lado, sí, nosotros tenemos que estar trabajando con nuestros asambleístas de la Revolución Ciudadana, pero desde la experiencia que tiene Sofía Espín, yo le digo a mis compañeros asambleístas que finalmente el pueblo, al final juzga el pueblo. Y miren lo que pasó en la traición que hubo cuando estuvo el gobierno de Moreno. Cuando estuvo el gobierno de Moreno, la bancada era de 70 asambleístas. Esa fue la peor crisis. 40 asambleístas se fueron. Ninguno de ellos ha vuelto a ser reelecto. Ninguno. El pueblo al final del día buscaron otros partidos, pero no llegaron, ¿no? Buscaron otros partidos, pero el pueblo no volvió a votar por ellos. Entonces, a tener mucho cuidado, a no creer en esas mentiras y esos cantos de sirena, que lo que quieren en este momento, obviamente, es golpear a un partido de oposición, a lo cual quisieran eliminar, pero no lo han logrado y no lo van a lograr porque nosotros seguimos del lado del pueblo y la gente lo sabe. Y entonces nosotros tenemos que estar prevenidos, y esa es la frase que yo quería utilizar tanto para los asambleístas de la Revolución Ciudadana como para nuestra gente. Tenemos que estar prevenidos. En este momento, ¿qué están diciendo? ¿No? El fin del correísmo. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese discurso? Y eso no llega porque estamos siempre con nuestra militancia, estamos siempre caminando con nuestra gente, lo está haciendo Luisa González en este momento, que está recorriendo el país. Y ese es un análisis, esa es una línea de análisis. Pero la otra línea es, ¿por qué no criticamos a quien está haciendo esto, que es el gobierno nacional? ¿Qué hicieron con la asambleísta Urrestas? Seguramente estuvieron habla, hasta que lograron moverse. Eso es criticable. Un gobierno que está promoviendo el camisetazo, que es antiético, debería ser rechazado. Y que los recibe. Resulta que los recibe, los busca y los aplauden. Y los utiliza también, ¿no? Y los utiliza. En el caso de Peña. Entonces, eso no es correcto. Y la ciudadanía debería rechazar ese tipo de camisetazos. Porque el pueblo ecuatoriano vota por una tendencia política, vota por un proyecto político y resulta que luego este partido político se quiere llevar a esos asambleístas. Ahora, no es una cosa única que ha ocurrido en la Revolución Ciudadana. Ahí está Pachacuti. De 9 asambleístas, 7 se han ido con el gobierno nacional y nadie dice nada. No criticamos eso. Yo creo que la justicia debería de investigar a todos estos asambleístas que se han cambiado de camisetas. ¿Y a cambio de qué, no? Por ejemplo, más camisetazos. ¿Cuántos asambleístas antes eran del Partido Social Cristiano y ahora están en el partido de gobierno? No, pues yo dije... Pero de eso no se dice yo siempre he dicho que ADN es una recicladora, pues, ¿no? Ha reciclado muchos asambleístas y personajes de distintos grupos políticos que simplemente encontraron una boya salvavidas en ADN. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando, y creo que es algo que lo podemos ver, hay una estrategia permanente de golpear a la Revolución Ciudadana. Y ahí es donde yo digo, tenemos que estar precavidos, ¿no? Yo ya escucho compañeros progresistas que dicen, se necesita otro partido de izquierda.
No, lo que se necesita es unidad. Necesitamos unirnos porque este modelo de gobierno que no invierte en el pueblo ecuatoriano, que no invierte en seguridad, el IVA que nos subieron, no lo usaron en seguridad, por eso nada cambia. En bonos. Utilizaron 560 millones de dólares en medio de una campaña para bonos, prácticamente para mover la votación hacia el señor Noboa. Entonces, tantas cosas que están mal en el país y resulta que aquí lo que necesitamos es más fragmentación y golpear al partido político, que es el partido más grande, progresista y de izquierda del país. Que es la única oposición que tiene. Lógica. Es la única oposición que tiene. Es una oposición fuerte, pero además un partido que ha quedado en segundo lugar, digamos, en 3 procesos eleccionarios. Es decir, aquí la salida no es dividamos o destruyamos a la Revolución Ciudadana, no, es unámonos para vencer a ese modelo neoliberal y ya con tinte fascista que en este momento estamos viviendo. Asambleísta, ex asambleísta, perdón. Se habla de que posiblemente van a salir 5 asambleístas más de la RC. Bueno, he escuchado con atención las palabras de la presidenta Luisa González. Ella dice que quizás hayan más salidas, pero ahí yo retomo una frase del presidente Correa, ¿no? Seremos menos, pero finalmente seremos más. O sea, si hay alguien que finalmente se deja encantar por estos cantos de sirena, por estos llamados del gobierno nacional a servir un gobierno que no está haciendo nada por el país. Ahí está la salud, ahí están las carreteras, ahí está el problema eléctrico, ahí está como tienen a nuestras empresas Petroecuador y la caída de la producción petrolera. Hacia ese gobierno se quieren ir, en vez de defender el voto de quien los llevó a ese puesto. Pues bueno, quizás tengan que hacerlo. Yo espero que no, yo espero que... ¿Ya se hablan de nombres o todavía no? No, yo no he escuchado absolutamente nada. Al contrario, he visto una bancada que está unida. Veo una bancada que está fiscalizando. ¿Ustedes ven como una crisis lo que está pasando en este momento? Yo creo que no llega a niveles de crisis, sin embargo hay que decir autodepuración. que es duro lo que ha ocurrido, eso no lo podemos decir, que de repente haya ocurrido este hecho del señor Díaz, no deja de ser doloroso, pero también en ese momento, cuando tienes esos golpes, la entereza con la que ha ejecutado sus decisiones la Revolución Ciudadana, yo creo que son las correctas. Y ahí sí aplaudo lo que ha hecho la compañera Luisa González y el Buró, y también la decisión que toma la bancada. Al contrario, yo veo una bancada unida. Por ejemplo, otro caso, el caso de la señora Inostroza diciendo que la bancada se dividía porque querían que el asambleísta Ricardo Patiño se vaya. Mentiras y más mentiras. Tenemos que estar prevenidos ante estas mentiras de la derecha, que por supuesto quiere golpear al movimiento político que puede llegar al poder. Ustedes están ya muy conscientes de que van a estar recibiendo golpe tras golpe durante este gobierno, y también están conscientes que hay una persecución directa a los asambleístas para tratar de desvincularlos de la Revolución Ciudadana. O sea, ya están conscientes de que esto se puede venir de cualquier tipo y de cualquier asambleísta. Hay una campaña permanente de minar a la Revolución Ciudadana y por supuesto hacer que la ciudadanía, los jóvenes que ven esa alegría, que ven ese recambio de nuestros cuadros, no se acerque. Pero por supuesto que sí, pero ante eso tenemos que estar prevenidos. Hay una estrategia de ataque permanente en contra de la Revolución Ciudadana y la ciudadanía tiene que estar prevenida, la militancia tiene que estar prevenida y tenemos que estar más unidos que nunca. Esa unidad de las izquierdas que se trabajó en la campaña electoral no debe quedarse allí. Tenemos que seguir conversando. Necesitamos enfrentar a una derecha fascista con grandes medios de comunicación que siempre están atacando a la izquierda, al progresismo y por supuesto a la Revolución Ciudadana y a sus líderes. No es casual que el señor Augusto Verduga enfrente un caso como el que está enfrentando, que no tiene ni pie ni cabeza, el caso Ligados, porque dicen ahí hay un posible candidato futuro presidencial de la Revolución Ciudadana. De una vez le ponemos una X en la frente. Ahí está queriendo hacerle lo mismo al ex candidato Andrés Arauz de la Revolución Ciudadana, un joven absolutamente brillante, también le quieren ahí poner una X en la frente. No es casual que estén persiguiendo al alcalde Aquiles Árvales, no es casual que estén persiguiendo al alcalde Pavel Muñoz, no es casual. Y entonces ahora, ¿quién nos queda? La ex candidata Luisa González. Ahora tenemos que hablar mal de ella. ¿Y qué es lo que está haciendo el señor Peña y la señora Urresta? Hablando y queriendo disminuir la imagen que tiene una lideresa como Luisa González. Ingeniera, el día de la votación de esta ley de áreas protegidas,
se utilizó al Parlamento para debatir un tema de violación. ¿Qué tiene que ver el tema de violación con una ley que justamente ese día la aprobó el gobierno? Mire, ¿qué hace el gobierno? El gobierno distrae continuamente. Yo quiero... Para decir que ellos son los buenos. Quiero utilizar la frase que les venía escuchando al doctor Campaña, ¿no? Él decía, es un gobierno de propaganda. Y utiliza todo lo que pueda para que no se debate en profundidad las cosas que tenemos que estar debatiendo, lo de fondo. Entonces, ese día en donde se debatía una ley que puede entregar nuestras áreas protegidas a dedo a empresas privadas y privatizarlas para que sean explotadas, petróleo, minería, a empresas privadas, eso que era lo de fondo no se debatió. Y se utilizó una cosa muy delicada para politizarla, una cosa absolutamente dolorosa para todo el Ecuador y por supuesto para nosotros también. Entonces, eso no es correcto, pero es parte de esta estrategia de ataque permanente de minar a la oposición política, de que no hablen los asambleístas ni de Pachacuti ni de la Revolución Ciudadana sobre lo que se estaba poniendo en vigencia. Y eso es lo que se pone en vigencia. Entonces, y así han pasado, y es una estrategia de que no se debata lo fundamental, de que no se debata la pobreza, la falta de empleo, la migración, los problemas en salud, de que nuestros pacientes renales siguen muriendo. Eso no quieren que se debata. No, pues debatamos de este otro tema. Acusémoslo ahora ya no solamente a la Revolución Ciudadana, toda la campaña tuvieron este discurso que empieza con Lazo, no, RC narco, ahora también RC violadores. No se los aceptamos. No se los aceptamos. Eso es maniqueísmo y no se los aceptamos. Entonces ustedes ya exponían unos casos antes de que yo entre a esta entrevista. Entonces, lo que corresponde aquí es que la justicia actúe y que no se politice porque se puede estar revictimizando a la familia que en este momento está golpeada por lo que ha ocurrido. Y además la RC no es culpable de lo que haya hecho este señor Santiago Díaz, pues, ¿no? Efectivamente. Los delitos son de manera personal. Ellos responden por los delitos, pero se ha utilizado esto. Pero eso hizo el asambleísta Morillo, ¿no? Sí, sí. Un ataque muy feroz en contra del asambleísta. Y la campaña que se ha desplegado en redes, ¿no? En redes. Y en grandes medios de comunicación. Y los grandes medios de comunicación. Justamente el día viernes nosotros analizábamos este tema con la doctora Mónica Luzárraga y sacábamos el reportaje que hizo Ecuavisa de todos los casos donde se ha dado supuestos actos de violación o abuso sexual, pero endilgándoles a la Revolución Ciudadana. Pero ellos se olvidan de otros casos, pues no, solo exponen ciertos casos que les conviene. El caso de pedofilia del señor Danilo Carrera, por decir, Ecuavisa no he visto que haya hecho un reportaje así, tan exhaustivo, con archivos y todo, exponiendo estos casos, ¿no? El caso del primo del presidente de la República, que es concejal en Santa Elena, tampoco lo exponen. Solo exponen lo que les conviene a ellos. Hay una permanente estrategia de ataque, como yo lo decía, y eso es lo que yo hacía a la militancia, hacía un llamado a estar prevenidos contra eso. El discurso de se necesita una nueva izquierda, la RC ya no podemos caer en esa trampa. No podemos caer en esa trampa, es exactamente al contrario, es hora de la unidad. No solo RC, sino también con esos movimientos progresistas que quieren un cambio para el país. La Revolución Ciudadana tuvo muchos méritos, pero uno de los méritos que logra la Revolución Ciudadana es de hacernos sentir a los ecuatorianos que podíamos crecer, que podíamos mejorar, que podíamos ser un país que se desarrollaba. Y ahora quieren que nos acostumbremos a que en la esquina matan a alguien y no pasa nada, de que mueren niños en cruces de balas y no pasa nada. Quieren que normalicemos la pobreza, el desempleo, no tener salud. Y eso no lo podemos permitir. Sí es posible un Ecuador diferente, sí es posible un país que se desarrolle. Y ese es uno de los grandes méritos y por eso hay un permanente ataque a todas las obras de la Revolución Ciudadana y a los líderes de la Revolución Ciudadana. Por eso no podían, a pesar de que no tiene ni pie ni cabeza el caso de Reconstrucción, dejar de sentenciar al vicepresidente Jorge Glass, porque es un caso que ya creo que el mundo se ha dado cuenta que es un caso de persecución, de que persigues y encarcelas con 13 años de prisión a quien hace obras, a quien cumple, y después quien no hizo nada, ellos sí están libres por el mundo, no insultando y golpeando a la Revolución Ciudadana. Usted habla justamente de estar alerta y decirle a la militancia, ¿no? Y más allá de estar pendiente de su bancada, de tratar de fortalecerla desde adentro, también hay que fortalecer justamente a la militancia, porque
quieren destruir a la RC y no solamente a la interna, sino también a la militancia, que la militancia sienta ese desconsuelo para que poco a poco con estas narrativas impuestas se vaya descantando y decirle a las nuevas generaciones, por ahí no es el camino. Generaciones que están dispuestas a trabajar, generaciones que vienen limpias y transparentes. Entonces, mi pregunta, ingeniera, es, ¿ustedes están en un constante acercamiento con la ciudadanía? Por ejemplo, en su caso, que usted es una mujer que ha recorrido mucho, por ejemplo, Guayaquil. Guayaquil, y hemos recorrido el país, y en este momento yo aquí también relevo lo que está haciendo nuestra compañera Luisa González. Está recorriendo, ha pedido que haya asambleas provinciales en todo el país, y eso es importante. La conversación y la comunicación con la ciudadanía y con la militancia es algo que nos caracteriza. Y es algo que no dejamos de hacer. Yo veía en redes sociales lo que hacen nuestras compañeras asambleístas, nuestros compañeros asambleístas, todo el tiempo están en territorio conversando con la ciudadanía. Por eso es que finalmente pueden hacer fraude en el Consejo Nacional Electoral, en las elecciones, pero seguimos allí. Seguimos siendo una fuerza, la primera fuerza de oposición y la primera fuerza política del país. Ahí están los alcaldes, ahí están los concejales, ahí están las prefecturas. Están con la Revolución Ciudadana, son de la Revolución Ciudadana, y nosotros vamos a seguir trabajando con nuestra militancia, con la ciudadanía, con los asambleístas, con las autoridades. Eso vamos a hacerlo siempre. Yo ahí veo con optimismo los recorridos que está haciendo nuestra compañera Luisa González, incluso ya hablando no solamente de la militancia, sino de muchos colectivos que conversan con la Revolución Ciudadana. Y por eso, repito, aquí el objetivo en este gobierno de propaganda, obviamente, es ensuciar esa imagen, golpear esa imagen, que nos olvidemos de las obras, que nos olvidemos de esos 20.000 estudiantes que salieron del país y que muchos quisieran regresar pero no lo pueden hacer porque no hay trabajo. 20.000 jóvenes que salen del país a las mejores universidades del mundo. Ellos no quieren pues que nos acordemos de eso. Ellos no quieren pues que nos recordemos de que teníamos las segundas mejores carreteras de América Latina, envidiadas por Colombia y por Perú. No, ellos no quieren pues que nos acordemos de que Ecuador llegó a ser un país que tenía la quinta matriz energética del mundo, en seguridad energética en el mundo. De eso no quieren que nos acordemos. Y nuestra labor sí es de alguna forma recordar que eso fue posible y que en el momento en que llegue la Revolución Ciudadana una vez más al poder, vamos a hacerlo mucho mejor. Vamos a hacerlo con la ciudadanía como lo hicimos antes. Entonces nos corresponde, creo yo, a toda la militancia estar prevenidos, como decía la frase de Malcolm X, estar prevenidos y no caer en esta estrategia, ¿no? De Goebbels, ¿no? Las 10 técnicas de Goebbels, ¿no? De creerle a los que creen que por mentir, una mentira se convierte en verdad. Una mentira dicha 100 veces se convierte en verdad. Permítanme agradecerle a Omar Novoa por las 20 membresías que regaló a la audiencia de Ecuador en Directo. También le agradezco a John Zurita, que dice: ejemplo de lealtad es Jorge Glass. Rechazó ser cooperador eficaz. Glass dijo: no puedo culpar a gente inocente. Gracias, John Zurita. ¿Hay otro? ¿Me confirma, Jorge? Bueno, vamos a leer el otro mensaje o los otros mensajes. Alexandra Carpio dice: saludos familia de Ecuador en Directo, recontra yucazo para todos los asambleístas de ahora, o sea, de ADN, los que se fueron. Por acá está, ese es el único, ¿no? Gracias, gracias Alexandra Carpio. Seguimos con la ingeniera Sofía Espín. Ingeniera, la gente en el chat nos está escribiendo y dice que le preguntemos sobre el tema prefectura, que ha tomado una decisión de revocar el permiso de la obra de la alcaldía de Guayaquil en el paso elevado en la avenida del Bombero. Bueno, este pedido primero lo hace el Ministerio de Ambiente. ¿Qué criterio tiene usted sobre esta decisión que ha tomado la prefecta Marcela Guiñaga? Bueno, primero permítame hacer una reflexión sobre la posición del gobierno nacional, ¿no? El gobierno nacional no hace ni deja hacer. Aquí hay un alcalde que está haciendo obras que ya son visibles. Hay que recordar que cuando llega el alcalde Aquiles Álvarez a tomar posesión en el municipio, le dejan $3 millones para que comience su gestión. $3 millones, o sea, nada. Le dejan prácticamente nada en las arcas municipales.
Y a pesar de eso, ya casi por cumplir 3 años de su gestión, vemos cómo su gestión ha ido mejorando. Ya tú puedes ver las obras, puedes ver un dinamismo, puedes ver 2 años sería. 2 años, ¿no? Sí. Todavía nos faltan 2 años. Vemos un dinamismo, vemos cómo la cultura se toma Guayaquil, vemos cómo el deporte se toma Guayaquil, vemos que es un alcalde que trabaja, a pesar del acoso permanente y los procesos judiciales en contra, que es claro que vienen desde el gobierno nacional. Entonces, es increíble que tengamos un gobierno que no puede mostrar una obra terminada, una obra, entendemos que la cárcel la está terminando, la cárcel en Santa Elena, pero todavía falta, y resulta que el alcalde, que sí está haciendo obras, ellos están haciendo todo lo posible por no permitirle avanzar. Entonces, esto sí es doloroso y como guayaquileña me duele, porque es claro que en ese sector se requiere un cambio, se requieren obras, se requiere que el tráfico fluya. No puede ser que tú estés 1 hora y media y que no puedas llegar a tu casa porque no se toman las acciones y las obras que corresponden. Entonces, en primer lugar eso, una pena que este gobierno no haga ni deje hacer. En segundo lugar, no conozco en detalle lo que ha hecho la prefectura, entiendo que atiende a un pedido del Ministerio del Ambiente, esperamos que puedan sentarse a conversar y que la prefectura pueda rever esa decisión que ha tomado y permitan hacer la obra, que hayan unas mesas de diálogo con los ciudadanos de Los Ceibos, con la alcaldía, por supuesto, y que permitan avanzar. Son obras que hacen que Guayaquil sea más hermosa, que Guayaquil sea vivible. Siempre se puede revisar lo que está planteado en la mesa, pero es necesario diálogo. Eso es lo que yo pediría. Desconozco por qué la prefectura inmediatamente, sin llamar a una conversación o a sentarse en una mesa de diálogo y de trabajo, sin justificar, ha tomado esa decisión. En todo caso, lo importante es que lo hagan por el bien de nuestra ciudad. Y veo que dentro de los pocos que salen a protestar allí en los exteriores, en la avenida del Bombero, está una ex concejal de Guayaquil y de la Revolución Ciudadana, Gina Galeano. La hemos visto que en TC pues ahora le dan pantalla a todos los que protestan. Es un canal que prácticamente desde hace rato venía promoviendo que no se construya esa obra. El canal y el que dirige la línea editorial, el señor Cuesta, incluso hizo un editorial dedicándoselo a las obras estúpidas que se construyen y dice que esa es una obra estúpida. ¿Qué podemos decir, no? Aquí se alaba construir cárceles y no construir escuelas, ¿no? Aquí se alaba construir cárceles y no construir hospitales. Entonces ese es el país que tenemos en este momento y que duele, porque Ecuador sí puede ser un país con el talento humano de su gente, sí puede ser un país que se desarrolle. Ecuador sí puede ser un país que le dé mejores condiciones de vida a la niñez, no como estas leyes que están en contra de nuestra niñez. O sea, no estamos trabajando en sacar del círculo de la pobreza, la inseguridad y la delincuencia a nuestros jóvenes, pero sí estamos trabajando en leyes que los criminalizan. Entonces, es un país que nos duele, es un país que está en soletas. Ecuador no tiene presidente. ¿Dónde está el presidente? ¿Qué gerente de empresa, cuando tu empresa tiene problemas, se va de vacaciones tanto tiempo? Entonces, ¿quién dirige el país? ¿Quién está al frente del Ecuador? ¿Y quién dirige el país? Le pregunto a usted. Está claro que el señor Noboa no. Y también esa es una estrategia comunicacional. Así los dardos no van para él, pues, van para sus ministros. Es parte de una estrategia y los ecuatorianos y la ciudadanía tienen que reflexionar. Tienen que reflexionar y no pueden dejarse convencer por estos grandes medios de comunicación que lo que buscan es que odiemos a una obra que va a hacer que el Guayaquil mejore. No tiene ningún sentido. Marcela Guiñaga sigue dentro de la RC. Yo creo que sí. No tengo información de eso, pero yo creo que sí. Seguimos. No sé si usted ha podido ver las últimas declaraciones que ha hecho en redes sociales la señora María Mercedes Cuesta. Han sido declaraciones súper fuertes en torno a Luisa González, al liderazgo de Luisa González, de cómo llegó ella a asumir la presidencia de la Revolución Ciudadana. No quiero repetir palabras porque me parecen bastante ofensivas, ¿no? Como mujer. Y también ofensivas para quienes forman parte de la Revolución Ciudadana. Entonces, sí me gustaría, ingeniera, y usted que es mujer, y sí, militante antigua de la Revolución Ciudadana, de las bases,
¿Cómo es la relación en estos momentos con la Revolución Ciudadana, con su directivo, con su presidenta? ¿Cómo están ustedes desde las bases de la Revolución Ciudadana? Bueno, primero yo les decía que aquí hay una clara estrategia de golpear a los cuadros que ellos ven como posibles candidatos presidenciales a futuro. No, Augusto Verduga, Pavel Muñoz, Aquiles Álvarez, Andrés Arauz. Y a Luisa González también hay que atacarla, pues. Entonces, ¿cómo atacas a las mujeres? No cuestionando su moralidad, cuestionando... ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste? Y ponen a otra mujer, para ¿no? mí es durísimo escucharle al asambleísta Urresta yéndose de la Revolución Ciudadana, insultando a una compañera que fue compañera de curul, pues. Si compartimos todos las curules en el periodo anterior cuando Luisa era asambleísta. O sea, ¿cómo es posible que te digas luchadora social, que te digas feminista, si terminas yéndote de la Revolución Ciudadana, un partido político, un movimiento político que te abrió las puertas, que te acogió, que te apoyó en todas tus luchas, ¿no? Y resulta que terminas insultando en este momento a la presidenta de la Revolución Ciudadana. Eso duele y duele muchísimo y es una pena, jamás me imaginé un comportamiento como ese, pero así como atacan a los otros, también tienen que atacar a Luisa González. Tienen que buscar maneras de golpear ese liderazgo como presidenta de la Revolución Ciudadana y por supuesto que nosotros no podemos estar de acuerdo, ¿no? Y justamente buscan mujeres para golpear y minar ese liderazgo y por supuesto lo que yo llamo es a la ciudadanía a no caer en eso, a no caer en estas estrategias, ¿no? De creerte todo lo que dicen estas personas que además normalmente reciben una pauta desde el gobierno nacional. Ese supuesto chat, lo han mostrado, el supuesto chat que dice Yajaira Urresta que existía en la conversación de Luisa González y Eduardo Franco Lor. Mire, he escuchado con atención la entrevista. Yo no he visto el chat. Yo no he visto el chat tampoco, pero más allá de eso, usted no se va de su partido político porque se pelea con la presidenta de la Asamblea Nacional. Primero por un chisme. Segundo, digamos que se peleó con la presidenta. Pero esa es una instancia. Hay instancias dentro del movimiento en donde usted puede poner la queja. Porque usted está en este partido, porque usted cree en los principios, pues. Usted cree en lo que hemos defendido toda la vida, que es un Ecuador mejor para los ecuatorianos. Entonces usted no se va por eso. Siempre van a haber problemas dentro de los partidos políticos, siempre van a haber diferencias, siempre van a haber discrepancias. Pero hay instancias para debatir. Hay un comité de ética en donde uno va y pone una queja. Esto ha pasado. Por favor, pido que se analice, pide que se sancione, pero no es que porque tengo un conflicto con la presidenta del partido, me voy. Eso es obvio que es una excusa. Además por un anuncio, ¿de quién? De Sergio Peña, como dijo aquí en este espacio Javier Lazo, de un tránsfuga. De quién viene, pues. Entonces es obvio que era algo, me parece a mí que queda evidenciado que es algo orquestado, que ya había una intención de la señora Urresta de salirse del partido político, pero me ha disgustado mucho la manera como lo ha hecho, ¿no? Porque en la Revolución Ciudadana ella encontró espacio, ella ha sido puesta como asambleísta, ha sido apoyada en todas sus luchas y que de paso se vaya insultando a una compañera mujer, realmente no es coherente con lo que dice que defiende, ¿no? Y que reciba enseguida la solidaridad, la supuesta solidaridad del presidente de la Asamblea, Niels Olsen, ¿no? Bueno, tengo que leer este mensaje. Estela Rodríguez, la futura alcaldesa del RC5, dice la ingeniera Sofía Espín. Yo decía que ella recorre mucho Guayaquil, ¿no? Entonces, bueno, la gente de Guayaquil la aprecia mucho. Esta nueva ley de que propone, ¿no? De la castración, ¿cómo la ve usted, ingeniera Espín? Bueno, son esos bulos, no sé, cortinas de humo que lanza el gobierno nacional, ¿no? Para que nos pongamos todos a debatir el tema de la castración y no hablemos, por ejemplo, del caso Progen. No hablamos de creo yo, un caso gravísimo de peculado, en donde la Fiscalía no hace absolutamente nada. Entonces se saca de problemas encima, poniéndonos a discutir otro tipo de cosas. Yo creo que he escuchado con atención a varios
juristas y penalistas con gran trayectoria diciendo que esto no funciona. El tema de la castración química no funciona y siempre en esa dicotomía, si estás en contra, entonces tú eres delincuente, entonces tú eres cómplice. Basta de eso, basta de ese manejo maniqueo del gobierno nacional. Aquí hay la posibilidad de debatir y por eso no podemos estar de acuerdo, una vez más, volviendo al inicio de la entrevista, en que callen las voces de la oposición política y que callen el debate político, pues. Entonces, imagínense, ya ningún asambleísta va a hablar, porque resulta que porque no les gusta lo que dice, inmediatamente, y ojo, no digo cosas ofensivas, pero que les disguste que digan que este proyecto de ley es fascista, te sancionan con un mes fuera de la Asamblea Nacional. Eso es acallar las voces y eso no lo podemos permitir. Entonces, una vez más, este tema que más parece novelería de la castración química, que no soluciona nada. Necesitamos que los niveles de pobreza disminuyan, necesitamos que los ecuatorianos tengan trabajo, necesitamos volver a los niveles de seguridad del 2017. Eso es lo que necesitamos. El señor Noboa decía que necesitaba nuevas leyes. O sea, están aprobadas sus leyes económicas urgentes. Está aprobada la ley de solidaridad, en donde permite que se vagan impuestos dando una pequeña aportación. Está aprobada la ley de integridad, está aprobada la ley de inteligencia, está aprobada la ley de áreas protegidas, están aprobadas las leyes. Llamó a consulta popular, se le aprobó también. ¿Qué más necesita, señor Noboa? Dijo que ya capturando al señor que han capturado, ya con eso ya llegaba la seguridad. ¿Cuánto tiempo más necesita, señora Noboa? De eso no quiere que hablemos. No quiere que hablemos de los niveles crecientes de inseguridad. Entonces, ese es el problema. Entonces, para eso mandas un bulo ahí a que discutamos la castración química, que es claro, y los penalistas, creo yo, han sido clarísimos. Eso no resuelve el problema. Bueno, Noboa utiliza muy bien la estrategia comunicacional, ¿no? Salió este escándalo del señor Santiago Díaz y utiliza el tema de la castración para distraer a la gente. Eso es lo que está haciendo Daniel Noboa. Estrategias comunicacionales. Estrategias, sí. Él utiliza esos espacios que le dan. Yo creo que también hay que tener muy en cuenta ese tipo de estrategia que hace Noboa, pero que al final esto no resuelve ningún problema. Nos decía el doctor Jofre Campaña que le han quitado a salud más de 1.200 millones de dólares. O sea, ¿eso qué significa? Que en este país no vamos a tener salud pública para la gente pobre. Y de eso no se debate. De eso no debaten los medios de comunicación tradicionales. No debaten de los 100 millones de dólares que sacó de la ley de solidaridad para entregarle a los bonos que entregó en campaña electoral. De eso no se debate. Ahí hay un peculado, de eso no dicen nada. Del aumento de la jubilación. Del aumento de la jubilación y que después tuvo que recular. Así es. Y meterlo en otra ley, de eso no se debate. O sea, y esto de la jubilación, ingeniera Espín, yo creo que el próximo año se viene la reforma a la seguridad social. Ahí van a meternos. Seguramente van a meter esto de que van a aumentar la edad de jubilación. No lo pudieron hacer acá porque vieron que están perdiendo espacio político, tuvieron que tirar abajo eso. Efectivamente, entonces ese es, creo yo, el mensaje de fondo, a estar prevenidos de estos bulos que nos ponen para discutir, mientras sigue, por ejemplo, haciéndose minería ilegal y el gobierno no hace nada, mientras se toman las naves, pasando por encima a los comuneros de la zona de las naves. No quieren que hablemos de los problemas fundamentales, mientras nos tienen debatiendo con estas cortinas de humo que no tienen y no solucionan nada, no solucionan los problemas. Entonces, miren, nos dijeron que con la captura de Fito todo se iba a solucionar, ya vamos a tener seguridad, y no es cierto, Entonces, es hora de que la ciudadanía reflexione, que la militancia esté precavida sobre el duro momento que vive el Ecuador y no caer en esto, ¿no? Una vez más lo digo, no caer en esto de que la solución aquí es una nueva izquierda. Por favor, es momento de la unidad, de esa unidad de izquierda que se trabajó en campaña, continúe, porque es la única manera de defenderse de un gobierno neoliberal fascista, con tintes dictatoriales, que es lo que en este momento estamos viviendo. ¿Entiende usted entonces que desde la Revolución Ciudadana están volviendo a hacer un llamado a la unidad? Como Sofía Espín, yo hago un llamado. Hay que unirse en estas luchas. Ahora nos hablan de la base de Manta, cuando yo creo que volver a poner a debate el tema de que bases extranjeras vengan al país es prácticamente que el presidente confiese
que él no es capaz de solucionar los problemas del Ecuador. Eso es esa consulta popular que se viene. Otros 60 millones de dólares más gastados, ya han habido 2 consultas populares y nada cambia, Entonces, la situación es grave y la ciudadanía tiene que estar precavida a no caer en estas cortinas de humo y verlo de fondo, que no tenemos salud, que no tenemos medicina, uno en este momento reza no enfermarse, porque sabe que va allá y sabe que va a ser un viacrucis o que tu familiar va a terminar en peores condiciones con las que entró a ese instituto de salud. Y ese es el país que tenemos y no podemos conformarnos. Ese es mi llamado. No podemos normalizar lo que estamos viviendo, no nos conformemos. Es posible un Ecuador diferente. Ya en la recta final de esta entrevista, ¿qué está haciendo la Revolución Ciudadana en lo político? ¿Se está trabajando con las bases? ¿Qué está haciendo la presidenta de la RC, Luisa González? Eso les iba a contar, que están trabajando un reglamento justamente para incorporar a miles de colectivos que hay a nivel nacional que quieren unirse a la Revolución Ciudadana. Más allá, conservando su identidad de colectivos, pero trabajar con la RC y en este momento, por supuesto que tenemos que prepararnos. Vienen unas elecciones seccionales, el gobierno ya empezó a atacar a nuestros alcaldes, no por algo vemos al señor Guardera, ¿verdad?, recorriendo y queriendo ponerles procesos en el Tribunal Contencioso Electoral a varios cuadros importantes de la Revolución. Eso no es por nada, es porque ellos ya empezaron ese trabajo para minar esos liderazgos locales y provinciales y por supuesto que nosotros siempre estamos trabajando con nuestra militancia. Nuestra compañera Luisa González ya lo está haciendo, está recorriendo el país, están aprobando un estatuto para esa incorporación de colectivos, siempre del lado de la ciudadanía, siempre del lado de la ciudadanía. Y qué importante es, ¿no? Porque sin duda alguna tratan un poco de desconfigurar a la ciudadanía con estas narrativas, con estos bulos, como decía usted, ¿no?, yendo hacia el desprestigio, y estamos seguros que van a recibir un ataque constante. No podemos terminar la entrevista sin preguntarle cómo está el Parlamento andino, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que se viene realizando con la comunidad andina? Que también es importante porque tenemos un gobierno que no dice nada, solo le interesa el chisme, este es el país del chismógrafo. Y ahí para allá no tenemos más información. Mire, eso es preocupante, ¿no? Porque ahora a mí me agrada el TikTok, pero uno tiene que saber también diferenciar lo que es verdad de lo que es mentira. ¿No? Uno tiene que diferenciar un video que te hace reír de tu realidad. Yo me puedo reír con un buen TikTok, nos podemos reír y está bien, pero eso no significa que lo que te están diciendo en ese video es tu realidad. Entonces, inmediatamente tenemos que volver a nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? La realidad es que no hay trabajo, pues. La realidad es que medio Ecuador está pensando en salir del país. Medio Ecuador está pensando en salir a estudiar fuera del Ecuador. Y por eso es tan exitoso esa beca de inglés que tiene el presidente Noboa. Y por la cual muchos jóvenes votaron por el presidente Noboa, por el señor Noboa. Dice, porque voy a votar porque me va a dar una beca para aprender inglés, para irme de este país, del cual el señor Noboa lo tiene destruido. O sea, qué contrasentido. Entonces, hay que estar prevenidos. Entonces, está bien ver TikTok, está bien reírse del show, reírse de los shows, pero luego tengo que volver a mi realidad y tengo que tener conciencia, y no conciencia solamente personal o con mi familia, sino conciencia de clase. Nuestro país está destruyéndose y tenemos que presionar a este gobierno porque reaccione. Reaccionen, señores, necesitamos inversión pública. No hay inversión pública. Están quitando presupuesto a salud. 1.000 millones menos en salud. ¿Qué va a pasar con el sector? ¿Por qué quieren quebrar los hospitales? ¿O quieren que todo sea privado? ¿Por qué quieren quebrar Petroecuador? Hemos caído de 500 millones de barriles de petróleo producidos a 150 millones. ¿Por qué quieren quebrar Petroecuador? Quieren que todo pase a manos privadas. Es una estrategia. Entonces, sobre eso nos tenemos que rebelar. Entonces, bueno, en medio de eso seguimos trabajando, acompañamos a nuestro querido Virgilio Hernández, que es el titular del Parlamento andino, así que él es el que está allí viajando, y nosotros siempre acompañándolo en todo lo que se debata. Sé que hace poco tuvieron una gran jornada en Lima, debatiendo temas climáticos. En todo caso, estamos pendientes, pero también estamos pendientes de lo que ocurre en nuestro país, de lo que ocurre en nuestro movimiento, de lo que ocurre con nuestra militancia, y siempre estamos
como decía yo, conversando con nuestra gente, llevando esas necesidades que tiene nuestro pueblo hacia nuestros asambleístas, hacia nuestros alcaldes, y también nosotros aquí a través de los medios de comunicación, pues denunciando todo lo que está viviendo el país. ¿Qué nos espera estos próximos casi 4 años de gobierno de Novoa? Bueno, da miedo. Da miedo, y es lo que decía hace un momento, ¿no? La mitad del país quiere irse y salir del Ecuador. Entonces, ¿cómo podemos seguir así? Entonces, imagínense, tenemos una Asamblea Nacional que no permite la fiscalización. La Comisión de Garantías Constitucionales quería fiscalizar el caso Progen, inmediatamente se lo quitaron y se lo mandaron a una comisión que preside una asambleísta del gobierno, la señora Diana Jack. Y se habló del dibujante más que de la fiscalización, ¿no? Claro. Yo aquí lo analizaba el otro día ese tema, y nosotros con la doctora Mónica Luzárraga sacamos la conclusión de que eso fue a propósito, que pusieron a este chico a dibujar para que la gente hable del dibujo, pero aunque le salió el tiro por la culata porque le salieron familiares que tenía trabajando en la asamblea este joven. Y no hablamos del caso Progen. Y no hablamos del caso Progen. Muy grave de peculado. Y son 3 contratos, ¿sabe usted que son 3 contratos? Claro que sí. Hay un contrato en Loja que también le han dado 14 o 15 millones de dólares y la obra también está así mismo. Es un caso gravísimo, pero ahí vemos cómo hay un sistema de justicia pues que no hace lo que tiene que hacer. En este caso la Fiscalía no actúa, a pesar de las denuncias, a pesar de las advertencias. El caso Progen y ATM, la Revolución Ciudadana lo viene fiscalizando desde el inicio. Desde el inicio te dabas cuenta que eran empresas que no iban a cumplir en los tiempos que te pedía SELEC y el Ministerio de Electricidad la instalación de los motores. O sea, te dabas cuenta, solo hay que conocer un poco para saber que ellos no iban a cumplir. Y a pesar de eso les dieron anticipos, y a pesar de eso les dieron entre los 240 millones de dólares. Sabíamos que no iban a cumplir y no les importó nada. Y ahora esas autoridades que hicieron eso siguen sentadas allí. Ese es el gobierno que tenemos. Entonces, claro, estos 4 años realmente yo creo que a los ecuatorianos les asusta y los que pueden están saliendo del país. En la recta final de esta entrevista, no quiero despedir esta entrevista con la ingeniera Sofía Espín, sin antes preguntarle sobre la situación de eléctrica que tiene el país. ¿Qué va a pasar? Se viene posiblemente un estiaje ya en el mes de agosto, y nos hablaba el ingeniero Miguel Calahorrano que posiblemente en septiembre regresarían los apagones, porque no se ha hecho nada, no se ha contratado energía nueva. Bueno, la compañera Luisa González tenía un plan estructurado para contratación, para nueva contratación, tanto térmica como de energías alternativas. Este gobierno juró que no íbamos a tener apagones, pero los técnicos saben que es posible que tengamos un nivel de apagones porque efectivamente no se ha hecho nada. Se está en este momento volviendo a licitar otra vez aproximadamente 250 megavatios, pero no vemos que se den pasos firmes a esa contratación de energía térmica, y eso quiere decir que vamos a volver a tener apagones. Hay un proceso de licitación en este momento que se está... Efectivamente, ellos están pidiendo para volver a instalar motores, dado el fracaso de Progen y ATM. Ellos estaban ahí contratando 250 megavatios, otra vez los están volviendo a contratar. Pero estamos julio, pues de agosto a septiembre hay que ver si cumplen con los plazos de un proceso contractual de esa naturaleza. Efectivamente, no van a alcanzar. Tú no instalas generadores en 2-3 meses, pues. Entonces, una vez más van a volver a fracasar y lo más seguro es que tengamos un nivel de apagones. ¿Por qué se salvó el gobierno de no tener apagones? Simplemente porque comenzó a llover, porque el clima cambió. Todos los ecuatorianos sabemos que el clima ha cambiado y eso permitió de que no tengamos apagones los primeros meses del año. Pero inmediatamente el clima se restablezca, vamos a volver a tener ese déficit que no está siendo cubierto por otra contratación de 250 megavatios y vamos a necesitar a Colombia una vez más. Los 400 megavatios que nos vende Colombia los vamos a requerir. Yo les doy un dato. En el momento de mayor crisis de energía eléctrica que tuvimos, llegamos a tener un déficit de 2.000 megavatios. 2.000 megavatios. ¿Qué está haciendo el gobierno para cuidar que se estén instalando los megavatios que necesitamos? Nada. Recuerden ustedes que el señor Lazo dejó ya firmados contratos por alrededor de, me parece, de 800 megavatios en energías alternativas, solar, eólica e hidroeléctrica, y ninguno de esos proyectos está siendo vigilado ni está realmente, implantándose. No es cierto. Entonces, yo creo que es muy probable que tengamos un nivel de cortes de energía eléctrica si las condiciones climáticas empeoran.
Terrible, ¿no? Y bueno, ya tuvimos el año pasado hasta 14 horas de apagón y volver tal vez no a las 14, 10 o 12 horas es catastrófico para el país, ¿no? Para la economía de este país que está tan debilitada en estos momentos, ¿no? Yo creo que el país ya no aguanta más. Ingeniera Sofía Espín, queremos agradecerle a ustedes, muchas gracias por su visita acá directamente a los estudios de Ecuador en directo esta vez. A los tiempos la tenemos nuevamente. Sí. Hemos tratado de abordarla ahí por todos los temas ahí, bueno, pero a todos ha respondido. Siempre es un gusto tenerla con nosotros, que venga más seguido para que nos ponga al día más seguido. Así que bueno.